Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Ya sea para mejorar la experiencia del cliente y optimizar los procesos profesionales o para resolver problemas específicos y complejos, la asistencia virtual es una realidad cada vez más presente en nuestra vida diaria, en casa, en el automóvil, en la oficina, en el servicio al cliente o en el teléfono que está a su lado. Los Smart Assistants cambian nuestra rutina e impactan el mundo de los negocios con una velocidad impresionante. Estos son algunos de los temas de la conversación que escuchará ahora entre dos grandes expertos. Por un lado, Santiago Santamaría Morales, Head of Virtual Agents, Everest Americas. Por el otro, Pedro Javier López, Head of Digital Technology, Everest Americas. Y quien inicia la conversación es Santiago, que aborda lo que más te interesa escuchar: cómo la inteligencia artificial está cambiando tu vida. Impactos en la sociedad. La inteligencia artificial está transformando la forma en la que nos comunicamos y la forma en la que interactuamos con la tecnología. Y esto está permitiendo mejorar la experiencia de los usuarios, ya que podemos utilizar el lenguaje natural, que es lo más fácil para las personas, para poder interactuar con organizaciones o empresas. Si en los años 80 utilizábamos el teclado para escribir, en los 90 el ratón, a principios en el año 2000 empezamos a utilizar los móviles con las pantallas táctiles, hoy ya estamos empezando a utilizar el lenguaje como interfaz principal para interactuar con la tecnología y por lo tanto con empresas y organizaciones. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que existe una gran insatisfacción entre los usuarios de cualquier servicio o producto cuando ellos tienen cualquier problema tienen que contactar con la empresa, ¿no? Si tú miras las encuestas que hay al respecto, y todos nosotros como clientes en general estamos satisfechos cada vez que tenemos un problema con nuestro banco, con nuestra empresa de seguros, con nuestra empresa de telecom. Entonces, la inteligencia artificial llega para mejorar esa experiencia de usuario, esa experiencia de cliente. Y la promesa es de disponibilidad 24/7, de una atención personalizada, de no tener que esperar filas para ser atendido, interactuar con los nuevos canales como son los Smart Speakers. Esa es la revolución que está sucediendo ahora mismo en esa relación entre los usuarios y las empresas. Los impactos de la inteligencia artificial en las empresas. Claro, esto plantea un reto complicado para las empresas, puesto que tienen que habilitar estos nuevos canales, tienen que disponibilizar sus servicios a través de esos canales, ¿no? Que pueden ser, antes hablábamos de WhatsApp, los Smart Speakers que mencionabas, como puede ser Alexa o Google Home, y también esta nueva tendencia de utilizar chats en las webs o en las aplicaciones móviles. El conseguir esto no es sencillo, porque si empezamos a crear diferentes asistentes virtuales en cada canal, a largo plazo eso es difícil de mantener y no escala bien. Por ese motivo, las empresas tienen que tomar decisiones valientes desde la perspectiva de crear buenas arquitecturas y buscar un correcto diseño de cómo afrontar este reto. Existe esa gran insatisfacción y al mismo tiempo hay una explosión de canales donde los usuarios, los clientes queremos y esperamos ser atendidos, ¿no? Cuando hablamos de WhatsApp, cuando hablamos de los Smart Speakers, cuando hablamos del móvil, de la web, de las redes sociales, del coche, esos canales están multiplicándose. Prácticamente cada pocos meses sale un nuevo canal. Para las empresas, plantearse poder atender al cliente en cada momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier canal, sería impensable en términos de coste si no existieran las tecnologías que traen inteligencia artificial para automatizar gran parte de esas interacciones y al mismo tiempo mejorar la experiencia del cliente. Amazon Alexa. Sí, Amazon Alexa es una apuesta muy importante que hace esta empresa. En Estados Unidos han contratado un ejército de ingenieros altamente cualificados
y han lanzado al mercado dispositivos físicos que llaman smart speakers o altavoces inteligentes. Una gama, no han sacado uno, han sacado varios modelos distintos y todos llevan embebido Alexa, lo cual está provocando una pequeña o gran revolución que nosotros llamamos internamente voice first. O sea, la voz se está imponiendo como interfaz para hacer cosas. Las ventas llevan 3 años batiendo récords en Black Friday y Navidades, y cada año están lanzando en países diferentes. El año pasado el lanzamiento se realizó en España y en Francia y batieron récords de ventas. Este año parece ser que van a hacer un lanzamiento en Brasil y creemos o podría suceder que también haya ventas masivas a finales de año. En el mundo del Internet de las cosas, el móvil era el dispositivo que nos conectaba con las cosas y por lo tanto con el mundo digital. En el mundo de la inteligencia artificial recuperamos el viejo medio que es el lenguaje natural, y los smart speakers nos van a conectar ahora con las cosas, con la tecnología, utilizando ese medio que ha sido el de siempre, que es el lenguaje natural. Alexa es el pionero y el líder hoy en día en este espacio de colocar en cada uno de los hogares un asistente virtual que interactúa con las empresas y con los dispositivos que tienen en la casa. WhatsApp es un ejemplo de empresa de comunicación exitosa. Es diríamos que es la más grande del mundo, con 1,5 billones de usuarios activos por mes. Eso quiere decir que 1 de cada 5 personas en el planeta Tierra está usando de manera habitual WhatsApp como canal de comunicación. Y recientemente, va a cumplirse un año, ahora en agosto del 2019, un año desde que WhatsApp permite a las empresas conectar asistentes virtuales a números de teléfono. No tienen por qué ser asistentes virtuales, pueden ser también chats conectarse con las empresas, con las marcas. Sí, ha abierto lo que llaman ellos APIs, el WhatsApp Business API, las APIs de conexión para empresa. Esto es muy relevante porque permite que bancos, aseguradoras, empresas de telecom, cualquier compañía, organización va a poder o ya puede atender a los clientes o usuarios a través de WhatsApp. Cuando planteamos la apertura de este canal, parece poco sensato no hacerlo sin ayuda de la inteligencia artificial. Es un canal donde, como veíamos, están presentes de manera masiva los usuarios, es fácil de usar y desde la perspectiva del cliente, usuario o consumidor no tiene coste. Por lo tanto, en el lado de la empresa tenemos que estar preparados para atender cientos de miles o millones de peticiones al mes. En la mayoría de los mercados el SMS está quemado como medio de comunicación con los clientes, pero lo único que reciben es basura, publicidad no solicitada a través de este medio, y WhatsApp es el medio preferido en la mayoría de los mercados, en concreto en toda Latinoamérica, para comunicarte con las personas, con tus allegados, con tus amigos, con tus colegas de trabajo. De hecho, en el trabajo cada vez se utiliza más y por lo tanto creemos que es un medio que tiene gran futuro para conectar a las marcas con los clientes, un medio más personal y un medio que hoy continúa siendo relevante para las personas. Apple Business Chat. Apple Business Chat viene a ser el equivalente a WhatsApp dentro del mundo Apple. Todos los dispositivos Apple, y no solamente me refiero con ello a los iPhone, también los iPad, también los MacBook, todos tienen capacidad de iMessage y por tanto con la vinculación de tu ID de Apple puedes enviar y recibir mensajes. Lo interesante de este canal de comunicación es que es muy rico en cuanto a posibilidades de envío de imágenes, vídeos, carruseles. La experiencia de usuario es muy buena y además tiene ventajas cuando lo comparamos con el caso de WhatsApp. La experiencia en el canal WhatsApp es bastante limitada.
a texto y es posible enviar imágenes adjuntas, pero no es posible, por ejemplo, utilizar botones o embeber botones, mientras que en el caso de Apple Business Chat sí es posible. Por este motivo pensamos que va a ser un canal relevante y que va a tener bastante importancia, si bien es un canal que está restringido a usuarios del mundo Apple. El ecosistema de Apple es solo. El ecosistema Apple es un ecosistema que no se restringe solamente a los usuarios de iPhone, sino también a los usuarios de iPad, de Apple Watch y de MacBook Pro, etc. A través de todos esos dispositivos, que es un porcentaje del mercado importante y sobre todo un segmento alto de la población, la experiencia va a ser inmejorable cuando te conectas a través de medios escritos o medios digitales con la empresa, porque estará integrado con otras aplicaciones del mundo Apple, como puede ser Siri, como puede ser las aplicaciones de mapas, como puede ser, etcétera, brindando una mejor experiencia de comunicación entre la empresa y el cliente. Uso de inteligencia artificial en contact centers. El contact center, lo que estamos viendo es que hay unas posibilidades de mejora enormes. Lo mencionaba antes Pedro, nos estaba contando cómo la experiencia desde el lado del usuario, todos hemos experimentado insatisfacción cuando nos hemos enfrentado a llamar al número de teléfono de la aseguradora o del banco o de la empresa de telecomunicaciones. Por tanto, creemos que la aplicación de inteligencia artificial en este canal nos puede ayudar a dar un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en la experiencia, evitando, como decía antes Pedro, pues eliminando las esperas, mejorando la personalización del usuario, automatizando algunas de las interacciones, y esto nos lleva a un concepto con el que llevamos ya más de año y medio, 2 años trabajando en Everis, que hemos acuñado con el nombre de Cognitive Contact Center. El Cognitive Contact Center junta toda la capacidad que nos da la inteligencia artificial más la fuerza de trabajo de los ejecutivos de los call centers, y con otras capacidades de la inteligencia artificial para anticipar necesidades, personalizar y automatizar. Como hemos comentado, las posibilidades de mejora de la experiencia hoy en los contact centers son muy amplias, y la tecnología va a ayudar en este sentido, además de poder escalar con la explosión de canales que comentábamos. Pero eso no significa que hay que ir a modelos de automatización 100%. No todo lo va a resolver un asistente, pero sí que puede resolver gran parte de esa atención, donde cuando hoy llamas a un call center te encuentras con un menú de tonos en vez de utilizar el lenguaje natural, cuando tienes que cambiar varias veces de agente, cuando el agente muchas veces no tiene el contexto de lo que haces. Utilizando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías puedes mejorar mucho la experiencia en el contact center. Los contact centers están sufriendo una transformación, hoy ya son mucho más diferentes que hace un año, pero en 2-3 años nos vamos a conocer. Van a ser probablemente contact centers con menos personas, pero mucho más especializadas, mejor pagadas, porque agregan más valor tanto al cliente para la organización, y las tareas de menos valor serán sustituidas por asistentes virtuales que las resolverán mejor que lo que hacen hoy las personas. Coches e inteligencia artificial. El coche es un espacio, un lugar donde pasamos bastante tiempo a lo largo de nuestras vidas, y es un lugar donde, si vas conduciendo, tienes ciertas limitaciones para manipular pantallas. De hecho, no deberíamos hacerlo, aunque lo hacemos más de lo que deberíamos. Y por tanto la voz parece que es el interfaz más adecuado para realizar acciones. Hoy ya es habitual ver cómo tenemos conversaciones telefónicas o cómo usamos las llamadas dentro del coche. Pero con esto que comentábamos antes de la aparición de asistentes virtuales, la irrupción de Alexa, también de Google Assistant, y esta explosión de asistentes virtuales que empezamos a ver en las empresas, ya casi todas las grandes compañías están trabajando en su propio asistente virtual, pues la cantidad de posibilidades y de acciones que vamos a poder ejecutar desde el coche son muy grandes.
O sea, ya es una realidad que va a ser posible, o es posible, consultar el saldo de tu cuenta corriente mientras estás en el atasco, o realizar el check-in de tu vuelo pues mientras estás llegando al aeropuerto. El coche cada vez es un entorno más tecnologizado, con más inteligencia artificial, con más guías para la conducción y con menos necesidad de la aportación del conductor, y por lo tanto con más tiempo libre para hacer cosas, y se convierte en una plataforma donde las empresas pueden empezar a desplegar cada vez más servicios, también utilizando el lenguaje natural. Como ejemplo, antes hemos hablado de Alexa. Alexa ya ha sacado un Alexa for Car que está disponible en el mercado de los Estados Unidos, y esto es... Ellos están ahora mismo siempre en la vanguardia en este tipo de temas, pero es un ejemplo más de lo que va a ir llegando cada vez más al coche. Inteligencia artificial dentro de las casas. Dentro de las casas hemos visto cómo el mercado que está más maduro en este campo que mencionaba Pedro, que es Estados Unidos, se ha crecido muchísimo y se han vendido millones de unidades de smart speakers. El mercado de los smart speakers lo dominan hoy Google y Amazon. Google con sus Google Home y Amazon con los Amazon Alexa Echo. Han irrumpido nuevos actores en el mercado, como es Facebook con Portal, Samsung con Bixby, y tenemos también ejemplos en otras geografías, como en España, donde Telefónica ha sacado el Movistar Home. O sea, al final lo que vemos es cómo la casa empieza a llenarse, o empiezan a ocupar estos altavoces inteligentes espacio en nuestras vidas, y nos abren una ventana de oportunidades para resolver cosas a través de la voz, de una manera sencilla. También ofrecen una oportunidad muy grande a las empresas de ofrecer sus servicios a través de este nuevo canal. Al final, el espacio del hogar es un espacio lleno de aparatos y necesidades que genera un montón de datos durante el día. Los Smart Assistants van a facilitar el acceso a esos datos y a servicios relacionados con las cosas que utilizan en casa, desde los electrodomésticos, televisor, luces, persianas, etcétera. Todo podrá ser controlado de forma digital, y qué mejor forma de utilizarlo que es utilizar la voz, y ahí están los asistentes. Estábamos viendo, por ejemplo, ayer un cliente, un proveedor de televisión por cable, que quería utilizar Alexa para dar instrucciones por voz al televisor que está allá. Entonces, en vez de implementar normalmente tienes los Alexas sentados debajo del televisor, en vez de utilizar el mando, directamente implementas un screen Alexa que controla tu televisión por cable. Oficinas e inteligencia artificial. Hablando con una persona que tiene bastante responsabilidad dentro de uno de los bancos más importantes del mundo, nos comentaba que le fue a visitar un proveedor y le dijo que las oficinas estaban muertas y había que cerrarlas todas. Y esta persona se marcó el reto. Él pensaba justo lo contrario, ¿no? Creía que se podía utilizar el espacio de las sucursales bancarias, se podía repensar y se podía crear un nuevo concepto, y así nació el Work Café, que ha sido tan exitoso en el mercado en Chile, y ahora se está expandiendo a otros países. El espacio, o sea, las personas de manera natural buscamos el encuentro con otras personas, y el encuentro cara a cara no va a desaparecer nunca, o no debería desaparecer. Por lo tanto, existe una gran oportunidad de repensar y evolucionar y mejorar los espacios físicos, y ahí la tecnología, como es las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial, son muy importantes. Estamos viendo cómo crece el número de clientes que nos están pidiendo ayuda para preparar o crear tótems de atención o de autoatención, donde desplegamos capacidades también conversacionales, como asistentes virtuales por voz y también escrito. Es un ejemplo de cómo va a transformarse, y ya se está transformando, las tiendas, los comercios físicos y también sucursales o oficinas. Santi, cada vez tienes más tecnología en los espacios físicos, que puede ser agencia digital, la tienda digital, el supermercado digital, el bar digital.
es difícil conseguir que un cliente hoy vaya hasta tu local si no es por algo que realmente merece la pena, ¿no? Y eso está suponiendo la resignificación de los espacios, de este tipo de espacios, ¿no? Y en esa resignificación tiene un papel importante la tecnología y la inteligencia artificial como un medio para hacer los espacios más personalizados, más responsivos para lo que el cliente espera y reactivos en función de lo que está sucediendo. Hasta ahora era complicado también, por ejemplo, saber qué es lo que sucedía en un espacio físico, ¿vale? Cuando tú te conectas a un móvil o a una web, la empresa en todo momento sabe lo que estás haciendo, ¿no? Pero en un espacio físico pues no es tan sencillo. Tienes que tener a alguien observando, fiarte de datos, pues, de las ventas. Hoy en día ya existen tecnologías con visión digital para saber exactamente cuáles son los espacios más visitados de la tienda, cuál es el sexo de las personas, si están contentas, si no están contentas, cuánto tiempo han pasado, etcétera. Y eso es un ejemplo más de cómo se está digitalizando ese espacio. Es muy interesante, Pedro, que comentabas. A mí me gusta el ejemplo de la tienda Amazon Go. No sé si habéis oído hablar de Amazon Go. Han abierto 3 tiendas en San Francisco, 3 en Chicago y otras 3 en Seattle. Y sus planes son de expandir por todo Estados Unidos hasta alcanzar varios cientos o puede que miles de tiendas. Lo interesante de estas tiendas es que entras, coges o agarras lo que quieras, sales de la tienda y automáticamente se cobra en tu cuenta. Todo esto se consigue gracias a un despliegue de sensores, cámaras y tecnología, incluido reconocimiento de imágenes para reconocer a la persona, a la cara, y consigue una experiencia de compra muy diferente, muy distinta. Esto es algo que vamos a ver en el mundo del retail, pero esas nuevas tecnologías se pueden usar de maneras diferentes en otro tipo de negocios o comercios. Inteligencia artificial y los teléfonos. Es muy curioso que muchas personas tienen cierto recelo al principio. Cuando piensan en la compra de un altavoz inteligente, hay un miedo a que esté escuchándonos el altavoz. Y yo lo que suelo responder es que ya llevamos todos un micrófono en el bolsillo, a veces sin 2 micrófonos, hay quien lleva 2 móviles. Y ya tenemos inteligencia artificial en el móvil, otra cosa es que la utilicemos más o la utilicemos menos. Los teléfonos Android casi todos llevan de serie Google Assistant, o es posible activar Google Assistant, y en los iPhone tenemos a Siri. El que utilicemos o no estos asistentes virtuales es algo que yo creo que va a ir transformándose a medida que nos acostumbremos a utilizarlo, a utilizar los smart speakers o lo que hablábamos antes de los tótems en las sucursales. Entonces creo que va a haber un cambio de comportamiento y conducta en cómo nos relacionamos con nuestros móviles. Dentro de la plataforma que es el móvil hay muchas aplicaciones, muchas apps, ¿no? Hoy en día los modelos de Machine Learning que ya están siendo utilizados permiten, a partir de los datos de lo que está haciendo el usuario en el dispositivo, cruzados con los datos de contexto, de dónde está el cliente, qué tiempo hace fuera, cómo va la bolsa, etcétera, adaptarse y anticiparse a las necesidades que va a tener el usuario, ofreciendo interfaces multimodales que son los más que se adaptan, interfaces multimodales que reaccionan en cada momento a qué es lo que va a necesitar el usuario. Tenemos un ejemplo bastante interesante con un cliente donde creamos una aplicación móvil que controlabas con la voz. A medida que ibas hablando o escribiendo, iba cambiando la aplicación, de manera que el interfaz aprovechábamos la pantalla para mostrar botones o textos o imágenes en base a la conversación que íbamos teniendo con el usuario. Es curioso o es interesante cómo pensamos que va a haber una transformación en la forma en la que estamos construyendo las aplicaciones móviles. Si eso lo juntamos con lo que comenta Pedro, esas capacidades analíticas o predictivas,
yo creo que va a haber una pequeña revolución, o está empezando a haber una pequeña gran revolución en el mundo mobile. Todos los servicios y productos son mejorables mediante inteligencia artificial, siendo capaz de aprender a partir de los distintos patrones de uso de cada usuario y anticipándose a esas necesidades. Estamos viendo, por ejemplo, las últimas versiones de iOS, que ahora cuando salgamos de esta reunión me recordará que me han llamado durante la reunión, que si quiero volver a llamar. Eso es un ejemplo de utilización de Machine Learning, que cada vez más vamos a ver cómo se adaptan a esas situaciones y se anticipan a una necesidad que vas a tener. El concepto de skill. Cuando pensamos en el uso de la voz como interfaz, aparece el concepto de skill. Skill viene a ser la aplicación móvil, o sea, lo que en el mundo del móvil es la aplicación, en el mundo de la voz sería un skill, que encapsula funcionalidad creada por un tercero, por una empresa. Y ponemos el ejemplo anterior, ¿no? Imaginemos el altavoz de Amazon Alexa Echo, que permite acceder a funciones de un banco, el banco X o la aerolínea Y. Entonces, esa aerolínea, ese banco, esa empresa de seguros, lo que construye, o lo que crea, o lo que diseña o desarrolla es un skill. Crear skills de voz es bastante difícil. Requiere de habilidades nuevas. De hecho, lo que estamos viendo en el mundo de la tecnología es que este tipo de proyectos requieren de perfiles de carreras que antiguamente los que estudiábamos ciencias y letras, de perfiles de letras, ¿no? Personas que sean buenas comunicando, buenas expresando, lo que venimos llamando lingüistas computacionales, o también podríamos decir UX writers, dependiendo del foco que tengan. Y estos nuevos perfiles se están incorporando a nuestros equipos. De hecho, en la región nosotros tenemos, llegamos casi a las 100 personas dedicadas como lingüistas computacionales y UX writers. Y la metodología de trabajo cambia también, porque conseguir una interfaz o un skill de voz que sea entretenido y que genere recurrencia, o sea, que los usuarios lo usen con cierta frecuencia, es difícil y requiere de mucha reflexión, diseño y trabajar bien las frases, las pausas, etcétera. Cambian los medios, pero no cambian la realidad o las metodologías, ¿no? Entonces, ahora la plataforma es el Smart Speaker, pero tenemos que seguir pensando los productos, las aplicaciones, desde el punto de vista del usuario, utilizando lo que se llama diseño centrado en el usuario. Y hay que tener muy en cuenta dónde va a estar ese dispositivo, quién lo va a utilizar y en qué contexto lo va a utilizar. Estamos viendo ya en las experiencias que estamos teniendo, por ejemplo, que aquellas skills que están teniendo más éxitos son aquellos que son utilizados en el día a día. Entonces, no todas las partes de nuestro negocio, de nuestro producto, van a tener sentido colocarlas en un Smart Speaker, dentro de un skill, sino solamente aquellas que tienen más sentido en lo cotidiano de los usuarios. Pues Pedro, nos vemos en el próximo programa. Santi, muchas gracias, un placer como siempre aquí de partir contigo. Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.